Queridas amigas, queridos amigos, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos gracias al mecenazgo de Vodafone. Hoy, por tercera vez, tenemos el honor de recibir como ponente de esta tribuna a don Bieito Rubido, director de ABC. Precisamente este año se cumplen los primeros 10 de su cargo de director en este importante periódico. Le va a presentar el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, don Manuel Pizarro. Querido Manuel, la tribuna es suya. Buenos días a todos. De todo, pues, turno de gracias a los que organizan esto, a don José Luis, viejo amigo, y a Bieito por permitirme pues, el estar aquí presentando a un amigo y una persona a la que tengo por la que proceso una vieja amistad y una gran admiración, pues presentar a un amigo siempre comprometido, pero muchas gracias. También a los patrocinadores y a todos ustedes que asisten esta mañana. Como decía hace un minuto, pues presentar a mi amigo Bieito Rubido es un placer y es un honor. Y es un honor porque en las 4 líneas que quiero dedicar a ello, quiero destacar primero por su trayectoria vital y luego hacer un apunte de lo que representa. La trayectoria vital, pues hay que decir que se caracteriza por la trazabilidad. Cuando empezamos a ver gente en esta sociedad líquida que señala Bauman, donde todo fluye y todo aparece y desaparece, hay una persona que, como en fin, los buenos productos podemos trazar lo que significan y de dónde viene, ¿no? Bieito nace el 27 de septiembre del 57 en Cedeira y estudia Complutense estudia periodismo en la Complutense y tiene una línea profesional con un trazo muy claro y muy evidente, ¿no? Si pudiéramos hacer, siguiendo a Zweig, esos momentos estelares, esos puntos culminantes, diría primero que aparece en aquel Informaciones liberal de la transición, que leíamos con devoción por las tardes. Después se incorpora, después de algunas vicisitudes, a ese gran proyecto pues, también de libertad que supuso Antena 3, la Antena 3 don Manuel Martín Ferrán, viejo amigo de los dos, y persona, lo comentamos, por el que sentíamos un gran cariño y una gran admiración. Y yo creo que eso a todos los que estuvieron allí pues imprimía un carácter de libertad, de lucha, de estar en su papel, pasara lo que pasara. Luego pues se incorpora al Grupo Vocento, está como, en fin, director de todos los medios regionales, pero previamente hace su pelea y su trabajo en La Voz de Galicia, en su Galicia natal, hasta llegar a ese gran periódico y esa gran realidad que es ABC, del que luego haré algún apunte. El contrapunte vital de todo eso, pues decía un viejo amigo, Rodolfo Martín Villa, que es bueno que la gente pues, llegue a los puestos y sea personalidad después de haber sido persona previamente. El que llega a los puestos y es personalidad antes de ser persona, pues tiene problemas, cosa que no le pasa a mi amigo Bieito. Bieito es gallego, el gallego es casi una profesión y es su forma de ser español. El ser gallego es su forma de ser español. Es un gallego sabio, puede parecer una redundancia, pero en este caso no lo es. Es gallego y además sabio, las dos cosas. Es un hombre culto y enlaza con esa trayectoria de gente culta que ha estado en su periódico. Pienso, por no, en fin, ir más cerca, pues nada menos que a don Luis Calvo, del que Manolo Martín Ferrán nos hablaba siempre. Es una persona valiente, es una persona leal con las instituciones y con las personas, es una persona, en todo caso, ilustrada. Y yo diría que, además de ser buena gente, en el sentido de la palabra bueno, como parafraseando a Machado, es una persona liberal que entronca con esos liberales a los que se refería Marañón y en los que estaría pues, Marías o estaría Madariaga. Y la síntesis de lo liberal para Marañón eran dos cosas. Una, la tolerancia con los que no piensan como uno y, sobre todo, el que el fin no justifica los medios.
Y esto enlaza con algo también muy querido para él, muy señalado y muy socorrido estos días, que es todo el imperio de la ley y el Estado de Derecho. El fin nunca justifica los medios, el principio de legalidad es sagrado, el Estado de Derecho es lo que justifica y motiva la convivencia, lo que justifica el sistema democrático, lo que justifica esa confianza que es el tejido sobre el que se asienta un país, confianza de cúnfides, de creer en las mismas cosas, en los mismos proyectos. En este sentido, pues diría que entronca también pues, con esa veta ya no reciente de Popper, de Hayek, del propio Zweig, de Isaiah Berlin, que habían bebido en todos los totalitarismos, tanto del nazismo, Zweig, como en los comunismos por parte de todos ellos. Ahí está toda la doctrina de Isaiah Berlin, pero que entronca con cosas mucho más lejanas, que entronca pues, con la vieja escuela de Salamanca, donde se justifica nada menos que el tiranicidio cuando la gente no respeta las leyes, o en mi querida tierra aragonesa, nada menos que el juramento de los reyes de Aragón, donde se decía que todos los nobles, que somos todos juntos más que vos, cada uno como vos, os acatamos sometimiento si acatáis nuestras leyes y si no. Es decir, que es un poder sometido, en otro caso, a la ley. Eso viene recogido en la Constitución, el principio de legalidad, artículo 9, la interdicción de la arbitrariedad, algo muy importante, el artículo 11, la igualdad ante la ley, el derecho a la tutela jurídica efectiva, el artículo 24, y, por supuesto, el artículo 117, donde la justicia se administra, emana del pueblo, se administra en nombre de la corona por jueces y magistrados independientes, inamovibles y responsables con arreglo a las leyes. Ese es el corpus que nos hemos dado. Corpus que sirve para muchas cosas y es algo que él tiene la valentía, he dicho que es una persona valiente, para sacar todos los días con todo comprobado y como Dios manda, que es pues, todo lo que es la desigualdad como elemento de corrupción del sistema. Al final la corrupción, más que un juego de ventaja donde alguien se aprovecha de una situación de ventaja, a cambio, como decía el viejo Código Penal, de dádiva, recompensa o promesa, pero lo que hace en todo caso es alterar la competencia y el que hace la obra o el que hace el hospital o el que hace el servicio público no es el más eficiente y, por tanto, la economía se vuelve loca. Los anglosajones para esto tienen, con la simplicidad que tienen, dos máximas para que aquello funcione. Por una parte, checks and balances, controles y contrapesos, y algo que a mí siempre creo que tiene que estar en el frontispicio de toda la acción política y de la acción periodística, y enlazo con lo que estamos haciendo. Transparency y accountability. Transparencia, saber qué es lo que está pasando, y exigencia de responsabilidad frente a todo aquello que no funcione bien. Y ahí, pues, también, siguiendo a Jefferson, seguramente pues, es importante que haya muy buena prensa, aunque no haya buenos partidos, y que, sabiendo, como en el suceso del ciego del Lazarillo, que si uno come de 2 en 2, el otro no protesta, es que está comiendo de 3 en 3, y, por tanto, poner muy bien lo que es la luz, la transparencia, luz más luz, en los acontecimientos diarios para que esos controles y contrapesos funcionen, para que tengamos una democracia de calidad. Junto a eso, algo que también él sigue constantemente, las noticias falsas, que no haya mercancía averiada, que no formemos nuestra opinión con noticias que no son verdaderas, sino que nos están engañando y nos están vendiendo mercancía averiada. Eso es lo que hace todos los días en su ABC, en nuestro ABC. Yo he sostenido muchas veces que, en fin, frente a los que dicen, que también es verdad, que la prensa pues, es una ventana a la actualidad, que nos enteramos de lo que pasa. Yo creo que cada periódico es un espejo, donde nos gusta reflejarnos cada día en las noticias, que esas pues, son objetivas, pero en el análisis de las noticias, donde queremos reflejar lo que nosotros pensamos. Decía en el Fernando el Católico que los ricos hombres de Aragón se miraban en el espejo de su rey. Yo creo que las gentes con un fondo liberal, en el sentido de, como digo, de Marañón, nos miramos cada día en el espejo de ABC, y el espejo de ABC se mira cada día en su propio director, que es lo que permite pues, saber por dónde van las cosas. Enhorabuena, Vieito, y aquí tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias a todos, para la presidenta de la Comunidad de Madrid, al alcalde de Madrid. Es un lujo
que estén aquí, a Ana Pastor, a José Blanco, a Adolfo Suárez, en fin. No puedo enumerar a Florentino Pérez, al presidente del Atlético de Madrid, a Cerezo. En fin, podría enumerar. La verdad es que me siento muy arropado y les agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes. Pero de una manera especial quería agradecerle a Manuel Pizarro su presentación, porque es un lujo que te presente Manuel Pizarro. Manuel Pizarro yo mantengo que es un lujo de España, y es un lujo en doble dirección. En primer lugar, porque es una de las cumbres del pensamiento y de la acción económica y política de este país, pero al mismo tiempo es un lujo que lo tengamos ahí parado. Pero en fin, él tampoco quiere ir a más, pero una pena. Vengo a hablarles de periodismo y en concreto vengo a hablarles del diario ABC. Me parece que me quedan ahí las gafas. Ya saben que a cierta edad no... Y vengo en concreto a hablarles del diario ABC. Pero no solo del diario ABC, sino de los medios de comunicación en general y de lo que supone el status quo actual del sistema mediático español en la vida política española, que yo creo que tiene mucho que ver. El diario ABC tiene ya 117 años de vida y, a pesar de todo, está muy vivo, tan vivo como que ayer nos dieron los datos de Comscore, que somos el primer diario en Internet, en ABC Sites, y el segundo por delante del diario El País y del Mundo en lo que es el núcleo duro de la información, abc.es. Por tanto, mantenemos una vigencia 113 años después de su fundación, que probablemente muchos pensaban que no se iba a mantener. Le ocurre como otros centenarios cabeceras del mundo entero, como puede ser el New York Times, como puede ser el Times de Londres, como puede ser Le Figaro o el Corriere della Sera. Periódicos que con más de 100 años siguen manteniendo vivo su pulso y su compromiso con la sociedad por una razón muy importante. Porque lo que aportan no es tanto la adaptación a las tecnologías, que por supuesto se hace, pero es un commodity como se puede hacer con cualquier otra actividad, sino básicamente principios, valores y una forma de entender la sociedad y una forma de contarle las buenas historias a sus lectores. Porque por encima de todo, en ABC, lo más importante para nosotros son nuestros lectores. Ahora probablemente son lectores / suscriptores, porque sin ellos no existiríamos. Sin las audiencias, sin los lectores, en definitiva, sin los ciudadanos, no existiríamos. Negroponte, que es uno de estos gurús norteamericanos que se dedican a hacer grandes vaticinios, dijo que en el 2014 desaparecerían los periódicos impresos en papel. Y la verdad es que no han desaparecido. La prueba evidente es que seguimos ahí. Y no solo eso, les voy a dar un dato. El New York Times, que está haciendo una labor espectacular de adaptación a las nuevas tecnologías y que se está presentando como el gran referente en la transformación digital con sus ofertas de todo tipo y que ya va por 2 millones de suscriptores en digital, reconoce su presidente que todavía hoy los ingresos de la prensa en papel son los más relevantes. ABC también sigue siendo muy importante en papel. El papel todavía hoy tiene una vigencia porque, entre otras razones, los periodistas trabajamos con algo que es la actualidad. Y la actualidad, que es nuestra materia prima, es caótica. Nosotros nunca sabemos cuándo van a ocurrir las cosas. Esto algunos que me conocen me lo habrán escuchado muchas veces porque lo repito. No sabemos cuándo va a temblar la tierra, no sabemos cuándo se va a morir un gran banquero, no sabemos cuándo un papa decide que abandona su ministerio, no sabemos cuando se muere de repente cualquier persona o cuando explota una bomba. Nosotros manejamos ese caos, lo ordenamos y lo ordenamos en unas páginas con unos códigos que el lector ya sabe decodificar perfectamente, y es ese diálogo permanente y ese espejo del que hablaba Manuel Pizarro al principio, ese espejo en el que el lector se ve. Y en el caso de la prensa nacional, como es el caso del diario ABC, frente a la prensa regional, que es la gran columna del grupo Vocento, la prensa regional puede ser transversal ideológicamente. Yo dirigí 7 años un diario regional, La Voz de Galicia, y evidentemente hacíamos un periódico transversal que atendiese un poco todas las sensibilidades. La prensa nacional, sin embargo, es prensa de refuerzo ideológico. Es decir, el lector, cuando lee el ABC, quiere identificarse y quiere decir, hombre, piensan exactamente lo mismo que estaba pensando yo.
Por tanto, el futuro de la prensa, ya sea en soporte papel o ya sea en soporte digital, está precisamente en los valores que trate de trasladarle a la sociedad. Ese es el secreto verdadero, el arcano que nos va a dar futuro en los próximos años. Dice también uno de los grandes expertos en esto, Mark Thompson, que hay que volver, para revitalizar el periodismo, para el periodismo de futuro, hay que volver al pasado, y es decir, volver a las esencias de lo que es la calidad periodística. Otra cosa es el soporte, evidentemente. Otra cosa es que las informaciones vayan en el mundo digital o vayan en papel. El papel probablemente algún día desaparecerá, sin ningún género de dudas, como desapareció la tablilla mesopotámica, como desapareció el pergamino romano. Es una evolución, no hay por qué pensar en la historia. También el citado Stephen Zweig, que antes hablaba Manuel Pizarro, decía: siempre pensamos que nosotros vivimos el gran momento de la historia. Bueno, pues vendrán otros momentos y evidentemente el momento del papel no necesariamente tiene que perdurar, y probablemente de forma gradual y probablemente ensayando otras formas, el papel algún día desaparecerá. Y por eso nosotros tenemos que empezarnos a adaptar a un futuro y tenemos muchas cosas que hacer. Pero previamente quería apuntarles algunas referencias a propósito de Internet, porque, como digo, Internet revolucionó el mundo de la prensa y la castigó por el error primigenio de ofrecer gratis los contenidos que se cobran en el papel. Se creó así un modelo absurdo, que es como si Inditex cobrase la ropa de las tiendas y no la que se ofrece por online. Hoy se está intentando revertir aquel error introduciendo el pago en Internet, pero la subcultura del todo gratis que ha calado en España hace el proceso muy difícil. Siempre se ha dicho en economía que donde está el público acaba habiendo ingreso, pero en el caso de la transformación digital ha costado mucho y está costando mucho convertir el dinero ante la creciente audiencia que tenemos. La buena noticia que pueden dar hoy los periódicos es que la publicidad de sus webs se está convirtiendo ya por fin en una potente y creciente fuente de ingresos. Pero en la etapa de la transición, los periódicos han sufrido mucho en la transición hacia el mundo digital, y todos han tenido que acometer, antes o después, importantes ajustes en sus plantillas. Lógicamente, ese proceso afecta al periodismo, porque la médula de todo periódico son sus informaciones y, por tanto, son los que hacen las informaciones, los periodistas, la clave y lo que diferencia a la empresa periodística de otras empresas. Si las plantillas se acortan, la calidad sufre. Aún así, los periódicos siguen siendo las organizaciones que más personas especializadas dedican a la información. Un periódico como ABC es una sucesión de expertos. En las redacciones de ABC tenemos auténticos eruditos en muchas materias. Miren, el experto nuestro en defensa, o en el Vaticano, o en la Casa del Rey, o en el Museo del Prado, o en educación, o en el Real Madrid, son gente muy bien formada en todo tipo de materias que sigue al detalle la información. Este es el patrimonio, y sigue siendo el patrimonio, de los grandes periódicos. Hacer una buena información muchas veces es intentar contar hechos incómodos, pero relevantes para la sociedad, que sus protagonistas no quieren que se cuenten. El gran periodismo es aquel capaz de contrariar al poder, auditándolo siempre desde el rigor. Pero ese trabajo requiere tiempo, estudio, consultar las fuentes, contrastar. En ese sentido, la gran aceleración digital está afectando al periodismo, y no precisamente para bien, porque obliga a contarlo todo en tiempo real, muchas veces en una cadena de refritos y sin consultar las fuentes. Las redes sociales, donde se publica todo sin contrastar, y los nuevos digitales, algunos de sesgo sensacionalista, han añadido un cierto estrés a la labor de los medios más asentados, más tradicionales. En ABC intentamos que los códigos deontológicos que nos obligan que teníamos tradicionalmente en el periódico de papel se mantengan también en la web. Pero cuesta, porque cuando una noticia aparece por todas partes, la primera tentación es publicarla para no quedarse atrás. Y eso justamente va detrás o va a perjudicar la calidad del periodismo. El buscador Google
es hoy el mayor monopolio del mundo, que además se salta a las haciendas locales con fórmulas legales de escapismo fiscal. En el caso de la prensa, le ha proporcionado audiencias masivas, pero con un precio: tenerlas atadas de manos. Google se beneficia de los contenidos de los periódicos sin pagar por ellos. Ese es un debate todavía no resuelto que debería zanjarse en los tribunales y por donde podría venir una gran inyección de números negros para la prensa. Internet no solo afectó a los periódicos, las televisiones generalistas están precisamente empezando a sufrir el revolcón que la prensa ya sufrió. Los servicios de las plataformas por streaming le están mordiendo su audiencia, que ya está cayendo. Rupert Murdoch, el gran magnate y sagaz magnate de News Corporation, ha llegado a decir que solo los informativos y los acontecimientos deportivos en directo tendrán sentido en la televisión generalista. El resto pasará a las plataformas. Y este es uno de los grandes retos que yo creo que tenemos precisamente en la prensa tradicional y que es, y me atrevo a decir, que es por donde va a ir el futuro y por donde nosotros tenemos que trabajar. Y es que probablemente el diario ABC, a la vuelta de un tiempo, tiene que fijarse más en Netflix que en los periódicos tradicionales. Nosotros tenemos que convertir a ABC en una gran plataforma que dé todo tipo de ofertas, desde ofertas informativas, que es nuestra esencia, hasta todo tipo de contenidos que tienen que ver con el bienestar, con la salud, con el ocio. En definitiva, la transformación es que bajo la marca ABC, con sus atributos de calidad, de rigor, de honestidad, de compromiso con la sociedad española, se puedan ofrecer muchos otros atributos, muchas otras informaciones, muchos otros contenidos, incluso contenidos de ocio. No descarten ustedes que bajo las siglas de los periódicos tradicionales puedan ustedes demandar series, películas u otros tipos de contenidos, incluso informativos de radio, de televisión, porque ese es el futuro. El mercado se va a concentrar y lo que vamos es operar todos con nuestras cabeceras, con nuestras marcas, en todas las actividades. Probablemente yo creo que ese es el futuro y por ahí es por donde podremos cobrar las suscripciones, de modo y manera que podamos darle a los ciudadanos lo que de verdad ellos demandan y les interesa. Por eso, para nosotros es muy importante y por encima de todo el lector. El lector. Para mí me parece que está ahí la clave, porque si tú captas la atención de muchos lectores, tú tienes futuro. Si tú tienes audiencia, tú tienes futuro. Y si tú tienes muchos lectores, tienes capacidad de influir. Ahora mismo a los periódicos tradicionales en España solo nos queda la influencia, mientras estamos en el proceso de transformación. Seguimos influyendo porque seguimos marcando la agenda informativa y social del país. Si ustedes siguen cualquier tertulia de radio, de televisión, verán, yo que llevo ya bastantes años acudiendo a todo tipo de tertulias, les puedo decir que el guión es exactamente las 4 o 5 noticias que hemos contado y que hemos trabajado en las redacciones de los periódicos. Somos nosotros los que estamos marcando la agenda social del país. Pero, efectivamente, tenemos que transformarnos, tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos y, por encima de todo, aunque adaptemos y cambiemos, porque al fin y al cabo no hemos hecho otra cosa que cambiar desde que nos dedicamos al periodismo. Si yo me remonto a la época en que me hablaba Manuel Pizarro del diario Informaciones, muy cerca de aquí, en la calle San Roque, con Ricardo Martín, al que veo allí, que era jefe mío, redactor jefe de Nacional, trabajábamos con máquinas Olimpia y todavía había linotipias. Desde entonces a hoy, la transformación constante del periodismo escrito ha sido un sin cesar. Por tanto, pensar que los periodistas, es que este no es muy digital, no hemos hecho otra cosa nada más que cambiar, no hemos hecho otra cosa nada más que sabernos adaptar desde la vieja Olimpia hasta las redes, hasta lo que es hoy Internet y lo que supone toda la industria y toda la transformación digital. Pero ¿qué es lo que de verdad, desde mi punto de vista, va a salvar por encima de todo a las cabeceras y a las marcas tradicionales? Su compromiso con la sociedad, la capacidad de defender valores, la capacidad de actuar de acción crítica frente al poder que tiene muchos rostros, no solo es el poder político, es el poder económico, es el poder sindical, es el poder deportivo, el poder tiene muchas formas de manifestarse. Y los medios de comunicación tenemos
dos mandatos morales. Uno, el de ser conciencia crítica de ese poder, y dos, para ejercer esa conciencia crítica, ser rentables. Porque si no somos rentables, no somos libres. Y si no somos libres, no podemos ejercer la actuación de conciencia crítica, de contrapoder ante los verdaderos poderes. Y en este terreno quería yo descender un momento al momento actual de la vida de España. Yo les quiero preguntar a ustedes si hace 10 años se imaginaban, o 15, que en Cataluña se iba a declarar un intento de declaración de independencia. Todos pensábamos que eso era imposible. Nadie pensaba, no, nunca se atreverán a declarar la independencia. Este país traía una tragedia de una guerra civil, una transición admirable, y pensábamos que no queríamos romper algo que mucha gente de la generación política actual cree que fue gratis. Es que quienes están ahora sentados en el Consejo de Ministros, muchos de ellos, piensan que la España actual fue gratis, que no costó nada y que se puede jugar con ella como quien juega con un Monopoly. Y yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes pensaban hace 10 años que en el Consejo de Ministros habría sentados ministros comunistas, que prácticamente no los hay en ningún gobierno de la Unión Europea? Y igual que pasó eso, que hace 10 años ustedes no pensaban nada de eso, ¿qué piensen que puede ocurrir dentro de 10 años? Quizás España, tal y como vamos, no tenga nada que ver con la actual. Y a mí lo que me preocupa es básicamente que se llegue a situaciones irreversibles. Eso es lo verdaderamente preocupante. Porque miren ustedes, que se equivoque un gobierno en materia económica, se sufre, se pasa mal, efectivamente va mucha gente al paro, etcétera, etcétera, pero se acaba revirtiendo la situación porque hay, en fin, la ciencia económica, está aquí don Ramón Tamames, la ciencia económica acaba siempre resolviendo, y la mano incluso invisible del mercado acaba resolviendo el problema. Pero hay situaciones irreversibles, y cambiar el modelo de Estado, ir a un federalismo asimétrico, que es en sí mismo una contradicción en términos, porque el federalismo no es asimétrico, o ir a unas situaciones que pongan a unos ciudadanos con menos derechos que otros ciudadanos en el mismo territorio de España, es francamente muy preocupante. Y es ahí donde yo creo que tenemos que dar la batalla los medios de comunicación, que estamos comprometidos con el Estado de Derecho, con la libertad, con la Constitución española y, en definitiva, con lo que es la idea democrática de convivencia y de tolerancia entre unos y otros. La alternancia es fundamental en democracia. A mí me preocupa que la alternancia desaparezca. Por eso creo que los medios de comunicación juegan un papel muy importante en este momento de la vida de España. Y creo que también la situación se debe, en gran medida, a que la derecha no tiene apenas apoyos mediáticos. Es increíble, es increíble. Esto se le cuenta a cualquier experto, llaman ustedes ahora mismo a un experto de Sydney, otro de Tokio y otro de Los Ángeles, los sientan ustedes, les explican el caso español y no lo creen, porque la inmensa mayoría de los propietarios de los medios son de derechas, la inmensa mayoría. Lo que pasa es que decía Stuart Mill una frase que me gusta mucho, y dice él: tiene más poder un hombre con ideas que 99 con intereses. ¿Y qué hay detrás de la actual situación mediática española? Intereses. Poco compromiso con la sociedad y muchos intereses. Y ese es el gran drama que tiene ahora mismo la sociedad española. En parte porque esa parte empresarial le ha resultado cómodo vivir así, e incluso le pareció rentable. Esa visión cómoda a mí me preocupa, porque yo creo que sí hay que mantener la biodiversidad ideológica. Nosotros lo decimos siempre, y me alegro mucho que Manuel Pizarro hablase de Gregorio Marañón y del talante liberal del diario. Gregorio Marañón, que fue una de las cumbres del pensamiento del siglo XX en España, escribía en las terceras de ABC, como escribía Julián Marías, o como escribió incluso el propio Salvador de Madariaga, que fue premio Cavia de ABC. Y decía Gregorio Marañón: que yo publique en ABC y que ABC me publique es la mejor expresión de la idea liberal. Y nosotros, como liberales, lo que defendemos es que haya gente que opine distinto. A mí no me parece mal que colegas míos piensen de otra manera. A mí lo que me irrita es que esos colegas no admiten que yo piense como yo pienso. Y es curioso porque eso, aunque no se lo crean ustedes,
ocurre. Por tanto, a mí me parece que tenemos que ir a un reforzamiento, curiosamente, ideológico de medios de comunicación del centro-derecha. Pero ya les digo a ustedes que yo conozco el ABC y ya no me atrevo a decir mucho más. No me atrevo, aunque hay algún ilustre representante de otros medios, no me atrevo a decir mucho más. Han tenido mucha culpa los propios políticos del centro-derecha que algún día harán algún ejercicio de autocrítica. Los periodistas también tenemos que hacer autocrítica. Yo no soy precisamente un férreo defensor de mi profesión. Entiéndame bien, yo defiendo el periodismo en su concepto más noble, pero evidentemente después la práctica deja que desear. En general, los periódicos españoles son mucho más completos, por ejemplo, más ambiciosos, más profundos que los de otros países vecinos. En concreto, son mucho mejores que los de Francia o que los de Portugal. Pero siento decir que la calidad de la profesión periodística en España, y hablo de todos los medios, deja bastante que desear. Haciendo una cura de humildad y una autocrítica, creo que los periodistas españoles estudiamos poco, que los periodistas tenemos un ego excesivo. Hay quien se levanta, créanmelo, creyendo que desde una tertulia va a derribar un gobierno cada mañana. Y muchas veces anteponemos la ideología a los hechos empíricos. Hemos vuelto, o tal vez nunca hemos salido de él, al periodismo de trincheras. No tiene nada que ver con la defensa de ideas. Son dos conceptos absolutamente distintos. La trinchera es aquel que no tolera al otro. En buen periodismo, aunque tú tengas tus ideas, puedes respetar las ideas del que está enfrente que no son las tuyas. Todos los medios deben tener una línea editorial clara y defender unos principios que creen los mejores y que hacen suyos. Por esa legítima decantación ideológica no puede permitir que se ignoren en su nombre hechos ciertos y relevantes. Tengo a gala que a veces es un medio con una ideología muy clara. Es un periódico liberal, de centro-derecha, apegado al humanismo cristiano y comprometido con la unidad de España, con la libertad y con los principios constitucionales. Esos principios impregnan nuestra tarea, pero hasta los que ideológicamente se sitúan en nuestras antípodas saben que si lo dice ABC, algo debe haber. Es decir, se reconoce nuestra seriedad, que en realidad se llama respetar la verdad. En el periodismo español, sobre todo en el de izquierdas, desde mi punto de vista, está faltando compromiso patriótico. Fíjense bien, hablo de compromiso patriótico. La patria a veces se ha explicado mal desde su etimología. Es el patrimonio que nos dejan nuestros antepasados. La patria no es un concepto que se pueda servir para poner efervescencias en determinados actos. Es el conjunto de valores que nos dejan nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Es un patrimonio que tiene lengua, que tiene cultura y que tiene un territorio. Por eso digo que falta compromiso patriótico con el país, con España, como se ha visto de forma triste y dolorosa ante la formación de un gobierno de España sostenido justamente por los que quieren romper España. Además, lo daña un virus de frivolidad que atañe mucho a los columnistas y a los analistas de todas ideologías. Pero fíjense ustedes, les decía antes en el medio de mi exposición que no me preocupan algunas cuestiones, sino aquello que tiene que ver con lo que es irreversible. A mí me parece que es ser acríticos con el momento actual, como por temor a que lo que está ocurriendo, que es demonizar a los periodistas. Es más, estamos encontrando una clase política que tan pronto discrepas con ellos, te prohíben. Es decir, se está prohibiendo pensar distinto. Esto es el bloqueo, esto es la caverna, es una forma de estigmatizarte, no puedes pensar libremente. Y es la libertad lo que está en juego. Cuando le decía que el asesor a Clinton, la economía es la economía, en este caso es la libertad, es la libertad. La libertad, señoras y señores, es lo que ahora mismo está en peligro en España. La libertad. Libertad de pensamiento, libertad de iniciativa, libertad de empresa, libertad de economía, libertad de cátedra, libertad de los padres a orientar a sus hijos como mejor estimen, dentro de las leyes, lógicamente, dentro de las leyes, la libertad. La libertad
No sé por qué le tienen los políticos tanto miedo a la libertad. Ese magnífico ensayo de Gifrón, El miedo a la libertad, léanlo de nuevo porque vuelve a tener más que nunca una enorme vigencia. Estamos en una etapa de enorme inestabilidad, que le llaman la nueva norma, no solo en España, sino prácticamente en todo el mundo desarrollado, y es la libertad lo que nos estamos jugando, el territorio más fecundo que puede tener el ser humano. Así que les convoco a todos ustedes que en su pequeña parcela o en su gran parcela, en su cotidianidad, defiendan cada día la libertad, lo cual no quiere decir comprometerse con ninguna sigla, con ningún partido ni con ningún periódico, sino con un concepto tan noble, tan amplio y que acompaña al ser humano desde desde la noche de los tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Manuel. Muchas gracias, don Bieito. Nueva Economía Forum cumple 20 años. Los primeros 2 contamos con la colaboración de ABC y antes de comenzar el coloquio yo quisiera reconocer ante ustedes aquel apoyo y mostrar nuestro reconocimiento y la admiración a ABC. Por cierto, felicidades, Bieito, por tus primeros 10 años al frente de ABC, todo un récord, teniendo en cuenta que ahora son normales los continuos cambios de director en los principales periódicos españoles. Empezamos por las preguntas. Lorenzo González dice, ¿qué valoración hace usted de la entrevista al presidente del Gobierno anoche en Televisión Española? El que fuera presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, dice, ¿cuántas preguntas echó usted en falta en la entrevista al presidente del Gobierno realizada anoche en Televisión Española? Amparo Valencia dice, ¿no faltaron repreguntas para obligar a Sánchez a una mayor precisión? ¿O es que una televisión pública hace imposible poner en evidencia al presidente del Gobierno? Bueno, yo creo que el presidente del Gobierno actual se sobreexpone curiosamente siempre en determinados medios, pero no atiende a las ruedas de prensa clásicas donde los periodistas pueden preguntar libremente, o por lo menos, si no es libremente, porque siempre hay turnos de preguntas, pero a mí me hubiera gustado que el presidente hiciese más ruedas de prensa y menos entrevistas de gabinete. En la entrevista de ayer, salvo anunciar que se va a reunir con Torra la semana que viene, un señor que está inhabilitado, y que va a subirle un compromiso que ya había, el 2% del salario de los funcionarios, no ha habido absolutamente nada nuevo y es lo que empieza a ocurrir, que como ya… Ayer, fíjense, mire, es muy sintomático. Cuando hay una entrevista relevante, en la redacción de ABC siempre hay, supongo que en todas las redacciones, un bullicio, a ver cómo sale. Ayer, cuando fue la entrevista del señor Sánchez, no quedaba nadie en la redacción. Quedaba la sección propia que tenía que cubrir la información, pero nadie, ya no levantaba interés ninguno. El revuelo clásico y ese ambiente de cierto nerviosismo que hay en las redacciones ante las pantallas, a ver qué dice. Ayer nadie, ya sabíamos lo que va a decir. Ese es el problema, ya sabemos lo que va a decir y en los últimos tiempos no dice nada bueno para el conjunto de los españoles. Marta Pastor, directora de Ellas Pueden, de Radio Nacional de España, dice, ¿qué opina sobre la respuesta que ha dado la Real Academia de la Lengua sobre el lenguaje inclusivo, respondiendo a la consulta de la vicepresidenta Carmen Calvo? Bueno, yo creo que ha sido, vamos, abrumador todo el argumentario que los académicos de la lengua española le han ofrecido y además, efectivamente, como muy bien dice en un momento el texto, dice, es que están cuestionando, o parece poco democrático, cuestionarse el lenguaje de la calle. La academia no se inventa el lenguaje, la academia recoge lo que es la expresión de la calle. Por tanto, hay sobre determinadas cuestiones que no se puede legislar. No se puede legislar sobre la preposición y el artículo, porque ya existen en la gramática. Entonces, hay determinadas situaciones en las que no se puede legislar. El idioma, la lengua, nace del pueblo de forma espontánea. Si la gente empieza a decir ministros y ministras, pues habrá que incorporarlo a
a la Academia, pero de momento no lo dice. Y lo que hace la Academia es decir que le parece, diciendo que le parece poco democrático, le está diciendo a la señora Carmen Calvo que está, como siempre, en ese ensayo de ingeniería social que, vuelvo a decir y enlazo con mi exposición, que es ese afán de coartar la libertad de la ciudadanía a hablar libremente como forma espontánea, que es lo que es un idioma, la expresión espontánea del pueblo. Alicia González, volviendo a Radio Televisión Española, le pregunta si no debería dimitir ya Rosa María Mateos, la administradora única de Radio Televisión Española, como ella misma prometió, para facilitar el proceso de reforma de la corporación. Bueno, esto me permite hacer una reflexión sobre el Gobierno. Vamos a ver, ¿el Gobierno que sale de la moción de censura es legal? Sí, es legal. ¿Es legítimo? Es legítimo, pero tiene menos legitimidad que otro gobierno de otro tipo, sobre todo cuando el apoyo viene dado básicamente de un grupo filoterrorista y de un grupo independentista que ha protagonizado en octubre del 17 un intento de golpe de Estado, ¿no? Entonces, es curioso que con esos 80 y pocos parlamentarios tuviesen esa capacidad de absolutamente ocupar todos los espacios. Y la ocupación de Televisión Española es un buen ejemplo. Es decir, si hubiera estimado el talante que tanto invocaban antiguamente, el talante democrático, se hubiesen dejado contrapesos, pero lo que ha hecho Pedro Sánchez con su gobierno, tanto el que sale de la moción de censura como el actual, es arrasar con cualquier capacidad de contrapeso oficial, y ahora solo le queda el gran contrapeso de una democracia, que es el Poder Judicial, al que, por cierto, tiene todo preparado por él. Yo creo que, efectivamente, la situación de Televisión Española requeriría, aunque nada más que fuese por un ejercicio de coherencia sobre lo dicho por parte de los dos partidos que ahora mismo forman el Gobierno, pues requeriría, efectivamente, iniciar un proceso de renovación de sus cargos. Santiago González y Miguel Bermejo, de PR Noticias, dicen: los periódicos regionales de Vocento están en el proceso de implantar muros de pago para cobrar por sus contenidos. ¿Cuándo lo hará concretamente ABC? Se confirma que será en primavera. ¿Qué modelo seguirá y qué políticas de precio? Bueno, la política de precios no me atrevo más. Está aquí Ana Delgado, que es la que lleva estas cuestiones, pero es cierto que sí vamos a incorporarlo, porque yo lo decía antes, es que el error que hemos tenido los medios de comunicación y los periódicos clásicos es dar algo que nos cuesta mucho dinero, que es hacer información y hacer buena información. La buena información cuesta dinero, darla gratis. Vuelvo a decir, fue un error que cometimos desde el principio. Hay que cobrar. Lo que pasa es que, efectivamente, yo creo que se irá incorporando paulatinamente. Yo creo que entre abril, mayo, junio, no puedo precisar la fecha, pero no creo que más tarde de junio. Y, desde luego, va a ser pues con las tarifas más o menos que están ahora mismo en el mercado. Lo bueno es que estamos coincidiendo todos los periódicos en llevar a cabo lo que es el muro de pago, que es el cobrar por determinadas informaciones, y vamos a cobrar básicamente por aquellas informaciones, por lo que es periodismo premium, ¿no? Por el periodismo de calidad, aquello que entendamos que es exclusivo nuestro y que lo podamos ofrecer cobrando. Y, por otro lado, también la opinión de ABC. Yo creo que me van a permitir la falta de modestia, pero creo que tenemos la sala de columnas o de columnistas más relevante, más señera de la prensa española. Y la gente, pues yo creo que sí va a pagar. Ahora bien, como ocurre siempre, en el mundo no hay una verdad que dure mucho tiempo. Decía yo, Jeff Bezos, que es probablemente una de las grandes fortunas de Internet. O sea, hay fortunas que vienen de otras cosas, pero la de Jeff Bezos viene básicamente de Internet. Cuando compra el Washington Post, reconoce que no tiene una hoja de ruta clara de cómo llevar esta cabecera tan emblemática de los Estados Unidos, llevarla hacia la rentabilidad. Y entonces dice, bueno, vamos a hacer prueba-error. Y, efectivamente, estamos un poco haciendo prueba-error, pero yo creo que el pago en Internet es irreversible. Yo, cuando le doy clase en la facultad a mis alumnos, siempre les pregunto, como son alumnos de periodismo, digo, oye, ¿queréis trabajar? Y me dicen todos, sí. ¿Y queréis cobrar? Y, hombre, claro, ¿cómo vamos a cobrar? Oye, ¿y el ordenador lo traéis de casa o lo pone la empresa? Que lo ponga la empresa. ¿Y trabajamos con licencias piratas o pagamos las licencias? Hombre, mejor que se paguen las licencias. Pues a ver cómo se paga eso. Porque, claro, si queremos tener buenos periodistas, mira, un buen periodista se tarda en hacer 10 años.
un buen periodista de los que ahora mismo tenemos en ABC, tenemos una, yo creo, inteligente mezcla de seniors, de periodistas, como les decía antes. Estos que yo acabo de citar son periodistas que llevan muchos años haciendo información, con otros periodistas jóvenes que los vamos haciendo. Ya están saliendo algunos, por ejemplo, que justamente entraron hace 10 años, y ya tienes pues, un buen experto en banca que empezó en el año 2010. Un buen experto en banca lleva eso, mínimo 10 años, hasta que tiene su agenda, hasta que tiene vocabulario, hasta que tiene criterio, hasta que tiene formación, hasta que tiene serenidad. Tardas 10 años en hacerlo, y eso cuesta mucho dinero. Y el periodismo, el futuro del periodismo, pasa nuevamente por la calidad, y la calidad pasa por tener buenos profesionales. Mark Thompson, también el ahora referente del New York Times, dice: lo que hemos hecho es contratar más periodistas. También han contratado ingenieros y expertos en el mundo digital, pero han contratado nada menos que 300 periodistas más. Porque claro, para hacer algo verdaderamente atractivo, como lo que yo vislumbro que va a ser en el futuro, las cabeceras en Internet, necesitas lo más fundamental, que es el factor humano. Alfredo Martínez dice: ¿qué opina del PIN parental? ¿Qué le parece que el Partido Popular siga a Vox en este y en otros temas, alejándose del centro? ¿No se está jugando Casado el futuro del Partido Popular? El doctor Enrique Rojas dice: ¿qué le parece la afirmación de la ministra Celaá? Los hijos son del Estado. Que el Estado enseñe en temas de moral y de costumbres, a mí me parece un tema serio, dice el doctor Rojas. Bueno, yo creo que la ministra no dijo exactamente que los hijos fueran del Estado. Dijo que los padres no tenían determinados derechos sobre los hijos, ¿no? Vamos a ver, a mí me parece que la polémica del PIN ha sido una polémica absolutamente estéril y una oportunidad que ha aprovechado los propagandistas del actual gobierno para crear una polémica casi inexistente. Yo creo que de lo que estamos hablando es que de unas actividades extraescolares. A mí lo que me llama la atención es que haya tanto problema con el PIN de Murcia y no haya ninguno con el adoctrinamiento en Cataluña, que mueve a cientos de miles de niños. Oye, yo conozco a hijos de chicos, de amigos míos gallegos que han ido al colegio porque se han ido a trabajar a Barcelona, que son independentistas porque les han hablado, les han contado un globo que se pincha a nada que salgan de Cataluña, de que si los reyes católicos, de que si ellos eran un reino, que si la guerra de la independencia o de la secesión, etcétera, etcétera. A mí me llama la atención de que no haya, es como lo de la coordinación fiscal. Quieren hacer que haya igualdad fiscal en todas las autonomías y no quieren que se les enseñe la misma historia en todas las autonomías. Por tanto, me parece que el PIN ha sido una trampa en la que han caído algunos políticos y hemos caído algunos medios. Pero a mí me parece que preocuparte por lo que le enseñan a tu hijo me parece algo elemental, pero que no tiene que ver con que uno vaya a coartar a la dirección del colegio, ni mucho menos. Pero a mí usted me puede explicar lo que le enseñan a mi hijo. Y a veces los hijos vienen contando verdaderas atrocidades de los colegios, pero eso ha ocurrido siempre, por otro lado. En todo caso, me parece que ha sido una polémica estéril. Isabel Romero le pregunta: si usted fuera presidente del Gobierno, ¿nombraría director de gabinete plenipotenciario a Iván Redondo y le pagaría más de lo que usted cobrase? Yo no, pero cada uno hace lo que... Yo creo que hay decisiones en la vida, en tu vida y en tu acción profesional que te definen, que te dicen cómo eres tú. En la Moncloa hubo grandes jefes de gabinete. Serrano, Julio Feo, Zarzalejos, hubo grandes, que ninguno de ellos sobresalió sobre el propio presidente, ni siquiera eran especialmente conocidos. Claro, cuando tú contratas a un señor que trabajó para Xavi Albiol en Cataluña, que trabajó para el PP en el País Vasco, que trabajó para el PP en Extremadura y ahora trabaja para el PSOE / Podemos, hombre, te llama la atención. Yo creo que hay sobre algunas cuestiones en las que sí hay que tener una cierta coherencia, ¿no? Yo les voy a decir una cosa, fíjense bien, el pragmatismo, que es lo que evidencia la figura de Iván Redondo, un pragmático, el pragmatismo
tiene sus cosas buenas, pero cuando el pragmatismo se excede, termina siempre en delincuencia. Es decir, eso de gato negro, gato blanco, lo importante es que cace ratones. No, llega un momento en que no es importante que cace ratones. No se pueden cazar ratones de cualquier manera. Por tanto, a mí me parece que el pragmatismo, que es lo que parece que acompaña a Iván Redondo y al señor Sánchez, no es precisamente el aliento ideológico que ahora mismo necesita la sociedad española. Javier Ortega Smith, secretario general de Vox y diputado nacional, dice: considera que en España, en la actualidad, están realmente garantizados los derechos recogidos en el artículo 20 de la Constitución, en concreto el derecho a expresar libremente ideas y opiniones y a recibir información veraz. Pedro González, del debate de hoy, dice: más allá del debate sobre lo improbable supervivencia del periódico de papel, ¿cree que hay espacio para un periodismo no militante en una sociedad tan polarizada como la española? Hombre, depende a qué llamemos periodismo no militante. Es decir, hay cuestiones en las que no hay que… En fin, depende mucho lo que entendamos. Yo creo que los hechos son sagrados y las opiniones son libres. Y yo creo que eso, que es un principio que acompaña al periodismo desde su nacimiento, es lo que hay que mantener. Pensar que no vamos a militar, eso es mentira. Todos somos hijos de una circunstancia. Todos tenemos unos padres, un ambiente familiar, una trayectoria vital, unas lecturas. Entonces, no se puede pretender que la gente sea neutral. No hay nadie neutral. Lo único neutral que hay ahora mismo en esta sala son los objetivos de aquellas cámaras que están allí, que captan eso. La tecnología es neutral. Incluso creo que a veces ni siquiera la tecnología, y se está demostrando, es neutral. Nada es neutral. Yo no puedo ser neutral ante el asesinato, yo no puedo ser neutral ante el terrorismo, yo no puedo ser neutral ante quienes quieren romper mi país, que es un viejo proyecto que se hunde en la historia, que hunde sus raíces y donde mis antepasados ya trabajaron en él. No puedo ser neutral entre esas cosas. Por tanto, el periodismo neutral no hay que tampoco darle un sentido trágico a tener unas ideas y defenderlas. Yo lo que sí creo, y a mí sí me parece que está en peligro, es la tolerancia. Es decir, el que tú puedas respetar al otro y que el otro te respete a ti. Ya vemos, es decir, tú tan pronto discrepas ahora mismo, es que estás o bloqueando, o eres la caverna, o eres… Claro, prohibir el discrepar, que es lo que prácticamente está planteando una parte de la izquierda, prohibir discrepar. Oiga, ¿para qué es un sistema democrático? Usted gobierna y yo lo censuro, o yo lo fiscalizo. Eso es el juego democrático más elemental, desde siempre. No, usted no me puede fiscalizar. Es que si usted me fiscaliza y dice que no piensa como yo, es que me está bloqueando y me crispa. Además, fíjese, siempre aparece la palabra crispación cuando gobierna el PSOE, siempre. La crispación, mire, vayan a las hemerotecas y encontrarán que la crispación siempre aparece en el mismo momento. Yo creo que sí, la libertad de expresión está garantizada en España, yo creo que sí. Todavía somos un país libre, somos un país admirable en muchísimas cosas, más admirable. Hay una parte de la juventud que está ahora militando en la izquierda más extrema, que tienen 20 y pocos años, que es a los que yo digo que piensan que esto es gratis, que todo lo que tenemos fue gratis, que les encanta utilizar la palabra fascista. Y entonces tan pronto, es un fascista, dice Federico Jiménez Los Santos, en una intervención dice, te ibas a enterar tú si hubiese aquí un gobierno fascista. El fascismo es otra cosa, no tiene nada que ver. Por tanto, yo lo que sí creo es que lo que falta más en España es, yo creo que estamos en un país de libertades, pero sí falta mucha tolerancia y sí creo que está en riesgo la libertad si se asienta el status quo de que aquí no se puede discrepar, de que no se puede criticar, de que desde tan pronto un medio da una información que le resulta inconveniente al poder, pues ya, en fin, mire, hay muchas formas. Nosotros hemos sobrevivido a que no nos den ni un solo duro. Por ejemplo, la señora Carmena, que se encontró con dos grandes sorpresas cuando llegó a la alcaldía de Madrid. Se encontró, primero, que no era precisamente el diario ABC al que más dinero le había dado el gobierno del Partido Popular de Ana Botella, sino que había sido incluso al País, al Mundo, no era ABC, y a La Razón. Pero ABC no, estábamos en la cola. Y la segunda sorpresa que se encontró Carmena fue que el diario ABC es el periódico más vendido en la capital de Madrid, el más vendido.
tanto en ejemplares en kiosco como en suscripciones. ¿Sabe cuánto nos dio la señora Carmena con esos dos datos? 0 euros. Que a mí me parece bien. Yo prefiero que no nos den nada a nadie, a nadie. Es decir, si soy liberal, yo creo en la economía libre de mercado y que sea el mercado el que sitúe a cada uno. Pero eso son pequeñas zancadillas. No quiero decir que eso coarte para nada la libertad. Genaro Castro, de Televisión Española, le pregunta por qué cree que en España la izquierda tiene tan buena prensa y la derecha tan mala. Bueno, porque la derecha ha puesto mucho empeño en no tener prensa. O sea, la derecha maltrata a los medios más cercanos y ha favorecido, pero descaradamente, y en fin, no es este el momento, pero en fin, ustedes pueden ir a agosto del 2012, buscar en el Boletín Oficial del Estado, porque está ahí escrito, y verán la explicación que da el gobierno de la época para ir contra una decisión de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y favorecer una fusión que ya advertía, no sé para qué tenemos a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que ya advertía del riesgo de duopolio que se podía generar, y ellos lo decían desde el punto de vista mercantil y comercial, de que la publicidad iba a estar prácticamente en dos manos, ¿no? Por tanto, yo creo que efectivamente la derecha en España es increíble, pero apenas tiene apoyos mediáticos. Es increíble, pero no tiene apenas apoyos mediáticos. Ya digo, estamos aquí los de ABC resistiendo, y encantados, y además, pero es sorprendente. Y entonces se va creando, miren, cuando se habla de fake news, de mentiras, de noticias falsas, el problema no es tanto las noticias falsas, que más o menos se pueden ir, es crear ambientes. Se van creando ambientes. Y fíjese, la señora de Arjona o de Finisterre, que está todo el día viendo la televisión, y la televisión es el medio más influyente de este país, va escuchando permanentemente, como lluvia fina, determinadas ideas, y el voto de esa señora vale exactamente igual que el voto de la presidenta de un gran banco. Como debe ser, que eso es una esencia de la democracia, un hombre, un voto. Pero esa lluvia fina va calando, y claro, todos los días, si tú no haces esfuerzo, no hay que leer, simplemente escuchas. Y efectivamente, oiga, yo respeto mucho a mis colegas y no voy a criticar lo que hagan. Ojo, no estoy criticando a mis colegas, pero estoy describiendo una situación que existe. Yo respeto cómo ellos puedan, pues cada uno dirigir su periódico, su emisora de radio, su cadena de televisión. Faltaría más. Cada uno que lo haga. La misma libertad que les ampara a ellos, me ampara a mí. O la misma libertad que me ampara a mí, les ampara a ellos. Ahora bien, la derecha tiene un serio problema para trasladar su mensaje y por eso siempre pierde casi todas las polémicas de debate social que hay. Se ha referido usted al duopolio de publicidad. ¿Por qué cree que se está retrasando tanto la multa de la Comisión de Mercados y Competencia? ¿Debería ser una sanción ejemplar? Pues no lo sé. En otro país de tradición más democrática que la nuestra, como los Estados Unidos, esto se hubiera resuelto en mucho menos tiempo y de manera ejemplar, porque claro, la coacción positiva que tiene la ley tiene que ser ejemplarizante. Pero, en fin, yo ahí ya me pide usted cosas que ya no conozco yo. Alicia Fuentes le pregunta si echa de menos que ABC y Vocento se hayan quedado sin radio o televisión y si considera que fue una pérdida grave. Hombre, es muy complicado, la verdad, pero no cabe duda que un gran grupo mediático en España, para ser potente de verdad, es bueno tener presencia en los tres medios, ¿no? Pero yo no voy a entrar ahí porque tampoco viví personalmente cómo se gestó en su día la presencia en televisión ni la radio, pero en todo caso, un grupo, esto es, en fin, yo como soy de Puerto de Mar y conozco y de familia marina, pues les voy a poner el ejemplo de lo que llaman el grupo de combate. España tiene solo un grupo de combate, que siempre lo forma un gran transatlántico y delante va una fragata, 2 corbetas detrás, un barco de logístico al lado, y ese grupo de combate es lo que aporta. Estados Unidos creo que tiene 15 o 20 grupos de combate, la Unión Soviética, Rusia, que está por aquí el embajador Yuri, tiene también un montón. España solo tiene uno. Tiene un solo grupo, pero bueno, somos de los pocos países que tenemos grupo de combate. Un grupo de combate, valga el ejemplo, es lo mismo para un grupo mediático, es decir, tienes que tener
un gran portaeronaves, o bien una gran cadena de televisión, y después otra serie de medios que hacen y que le dan potencia a tu grupo, ¿no? Y eso es lo que yo creo que siempre sería lo ideal. Pero bueno, ya sabe usted que en el Quijote sí se dice que no hay empresa más estéril que pensar lo que pudo ser y no fue. El embajador de Hungría, el señor Uzbaros, dice, según su opinión, ¿cómo podemos luchar contra la proliferación de desinformación y noticias falsas? Mire, entre los datos que tenía en la exposición, que la corté un poco para no ser pesado, tenía el dato de que la información, los datos en general, crecen en el mundo a una velocidad exponencial. Son miles de millones de datos informativos que circulan en torno al globo terráqueo. La mitad son falsos. La mitad de los datos que se manejan y que se manejan en muchísimos debates sociales son falsos. ¿Y cómo se puede? Pues efectivamente, exigiendo un mayor rigor. Yo creo que, por ejemplo, yo intuyo que una de las cosas que empiezan a tener valor para y que van precisamente a garantizar que la gente quiera pagar por la información es tener una especie de sello de calidad en la cabecera, cuando tú abras la web, en el teléfono. El 80% de los lectores de abc.es lo hacen a través del teléfono. Pero que haya una especie de sello de calidad que te lo otorgue un organismo independiente que te pueda auditar todos los años y que, a medida que efectivamente se evidencie que a lo largo de un ejercicio has cometido una serie de errores graves o unas informaciones que no han sido contrastadas y que se demuestra que son falsas, pues tengas algún tipo de sanción, como, por ejemplo, que te retiren ese sello de calidad y que los lectores sepan que las webs cerradas con un sello de calidad son una web de garantía. La tecnología va muy por delante de nosotros. Un amigo mío me decía, habría que plantear una moratoria tecnológica. Claro, es como la moratoria nuclear. La moratoria tecnológica no la cumpliría absolutamente nadie, porque claro, mientras tú dices, bueno, no seguimos avanzando con la tecnología, otros países lo hacen e incluso algunos en secreto. Pero no cabe duda que la tecnología en esta ocasión nos ha tocado ser protagonistas de un momento extraordinario de la historia, que es la irrupción de la tecnología digital, y va muy por delante de nosotros. Entonces, el Estado de Derecho, los legisladores, los países, las democracias, tienen que ir adaptando y tienen que ir tomando medidas para combatir ese tipo de situaciones. Y yo creo que estamos todavía en pañales en este tema. Carlos López Combarros le pregunta qué opina usted de la frase que pronunció el presidente del Gobierno referida a la deriva de los jueces. ¿Qué significa este comentario para la democracia de nuestro país? Bueno, a mí me parece que desde el principio los jueces y los fiscales tienen que hacer que se cumpla la legalidad democrática que se deriva de la Constitución española. Y eso es muy importante, y miren bien lo que digo, legalidad democrática que se deriva de la Constitución española. Y por eso, claro, cuando los jueces son independientes, que yo creo que lo son la inmensa mayoría, como todos los colectivos habrá algún patito negro, pero la inmensa mayoría creo que son gente honrada, comprometida con su trabajo, diligente, y cuando cumplen con su trabajo, pues muchas veces son incómodos para el poder de turno. La democracia, la división de poderes es fundamental, pero en este momento más que nunca, es importantísimo el papel de los jueces. Mire, está aquí Miguel Enrique Otero, propietario del diario La Nación de Caracas. Escribió el domingo pasado, no, el anterior, una magnífica tercera en el diario ABC, poniendo el ejemplo de cómo se carcomió y cómo se deterioró la justicia. La justicia venezolana era muy prestigiosa, tenía grandes pensadores, incluido el primer presidente del Constitucional español, que venía de exiliado de Venezuela, y había una larga tradición de escuela jurídica venezolana. Bueno, ya ven ustedes lo que es Venezuela hoy en día. Es decir, se va dando pasitos a pasitos, destrozando todos aquellos... Por eso digo yo que es tan importante el momento que estamos viviendo ahora mismo. Es fundamental. Y por eso creo que ABC, y ese es su compromiso, tiene que denunciar constantemente cualquier atisbo de intentar coartar el poder judicial en sus más distintas muestras y rostros, ¿no?
a mí me parece que es fundamental, insisto, el papel que juegan los jueces y los fiscales. Creo que hay un ministro en el Consejo de Ministros que dice que los fiscales no forman parte del Poder Judicial. Pero bueno. La última pregunta la hace Roberto Marván, de Periodista Digital, que comenta que usted cumplirá 10 años como director de ABC el próximo mes de septiembre. Me está agafando usted, esto de... No me gusta nada. No me gusta nada que digan estas cosas. Le pregunta Roberto si lo considera su mayor éxito, dados los cambios que se vienen produciendo en Vocento, y si teme que ya no te quede mucho por un tema probabilístico. Pues no sé, no me gusta especular. Además, tenía que darle las gracias a la presencia aquí del presidente de Vocento, Ignacio Ibarra, y la presidenta de ABC, Catalina Luca de Tena, dos apellidos de don Santiago Ibarra y de tantos, Enrique Ibarra, y de tantos miembros del Consejo de Administración y del accionariado del Grupo Vocento. Yo puedo decirles una cosa. Cuando yo salí de la facultad, en la Complutense de Madrid, cuando solo había 3 facultades, que yo creo que esto de la proliferación de las facultades es otro pecado de España. Fíjense, hay 50 facultades, ya sé que me voy, pero voy rápido. 50 facultades en España, salen 5.000 licenciados, graduados ahora en Ciencias de la Información. Antes había 3 facultades. La sobredimensión ha sido desastrosa para este país. Pero cuando yo salí nunca pensé que iba a tener la trayectoria que tuve. O sea que estoy encantado. Dirigir el ABC es uno de los grandes honores que puede tener un periodista en España. Piense usted que ABC, su historia, cuando uno además, siendo director de ABC, se empieza a leer y a estudiar la historia de ABC, la figura de Torcuato Luca de Tena, de sus herederos, de Guillermo Luca de Tena, de todos, y todo lo que se hizo a lo largo de los 117 años, la verdad es que uno se siente muy orgulloso de pertenecer a esa especie de estirpe periodística que representa ABC, un periódico liberal en el mejor concepto de la idea liberal, tan liberal que algunos lo ven en todos los otros sitios, porque ese es el problema del liberal y del independiente, que nunca te entienden ni los de un lado ni los del otro. En cuanto a mí, hombre, yo no tengo ninguna prisa, yo estoy en plena forma, o sea que no le voy a pedir nada a mis jefes. Pues lo celebramos mucho. Don Jaime de Andrés, director de comunicación de Vodafone, gracias a cuyo mecenazgo hemos celebrado este acto del Foro de la Nueva Comunicación, va a despedir el acto. Bueno, en realidad voy a intentar buscar como 3 o 4 conceptos para resumir. Prometo ser muy breve. Me he quedado con 4 de 3 ideas, 3 mensajes principales. Una de ellas me ha gustado especialmente. Cada periódico es un espejo donde nos gusta vernos reflejados. Además de una ventana a la actualidad, en este caso es una ventana a la actualidad de más de 100 años, en el que ABC ha sido testigo y partícipe y protagonista de la historia. Por otro lado, otro mensaje que me gustaría resaltar es que hay que volver al periodismo del pasado para revitalizar el periodismo del futuro. Y aquí yo he querido incorporar algunos elementos como, por ejemplo, el rigor, el análisis, la experiencia de los profesionales, la formación de esos profesionales y, al final, ese concepto de la calidad rentable, ¿no?, para un medio. Y, por último, otra cosa que me ha llamado mucho la atención, Bieito, es el hecho que has dicho, el diario ABC debe fijarse más en el modelo de Netflix, ¿no?, que en los existentes, expandir la marca hacia otros servicios, servicios que capturen la atención de los clientes, ¿no?, que sean relevantes para ellos. Si no captas la atención del lector, estás muerto. Si no eres capaz de transformarte, no estás muerto. Pero sobre todo, y aquí lo que me gustaría resaltar, es lo que va a diferenciar un medio y a sostener a los medios es la libertad de expresión, esa independencia económica que hablabas en algún momento, conciencia crítica y, por último, calidad, ese sello de calidad que estabas proponiendo. Así que enhorabuena, muchas gracias a todos, enhorabuena, Bieito, por estos 10 años y enhorabuena a la ABC por sus 113 años. Gracias.